Vamos a seguir nuestro estudio en Romanos capítulo 1, desde el versículo 8 hasta el 15, esta mañana. Todavía estamos mirando lo que llamaríamos la introducción de la epístola de los Romanos. Y el título que le he dado a este mensaje, mis hermanos, es El corazón de un ministro. Como pauta general, cuando tú o cuando yo ministramos a alguien, hay que establecer confianza con las personas antes de que realmente estén abiertos a lo que tú estás compartiendo. Y la realidad es que antes de que alguien escuche el mensaje que tú estás predicando, ellos quieren conocer tu corazón. Ellos quieren conocer tus motivos. Entonces, en este pasaje vamos a ver a Pablo abriendo su corazón para que todos lo vean antes de que él comience a enseñar la doctrina de la epístola de los Romanos. Y recuerden, mis hermanos, que Pablo nunca había estado en Roma. Aunque sabemos cuando miramos el capítulo 16 de Romanos que él da varios nombres de personas que él conocía íntimamente, pero la mayoría de esta gente y esta comunidad eran desconocidos, cristianos desconocidos a Pablo. Vamos a leer primero la escritura, Romanos 1, versículo 8 hasta el 15. Las palabras de Pablo dice: primeramente doy gracias a mi Dios, mediante Jesucristo, con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seas confirmados. Versículo 12. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que están en Roma. Vamos a hablar un momento sobre la influencia. Sabemos estudiando la escritura que Pablo era un apóstol. Sabemos que era un hombre que plantaba iglesias en diferentes regiones. Sabemos que él era un evangelista, era un pastor, era un maestro y era un ministro. Los principios que vamos a estudiar hoy describen el corazón de un ministro de Dios. Y sabemos, estudiando la escritura sobre este hombre Pablo, que Dios le dio a él un corazón para cuidar el rebaño de Dios. Y sabemos también que Dios le dio a este hombre Pablo influencia sobre ciertos grupos de personas. Y esta mañana, mis hermanos, la realidad es que para cada uno de nosotros también Dios nos ha dado influencia sobre un grupo específico de personas. Entonces quiero preguntarles esto en lo que empezamos el estudio. ¿Quién es ese grupo para ti? ¿Quién está en tu círculo de influencia? ¿Quiénes son las personas a quien Dios te ha llamado a ti a ministrar? Y hoy mi deseo sería que cada uno de nosotros podamos ver cómo podemos aplicar las cualidades que vemos en el ministro Pablo y en el ministerio de Pablo en nuestro propio ministerio, a nuestros seres queridos y a las personas que Dios ha puesto en nuestro camino. Vamos a empezar primero en el versículo 8. Noten lo que Pablo dice sobre los cristianos en Roma en esta carta. Dice: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Debemos dar gracias como cristianos y como ministros, porque la palabra dice que cada uno somos ministros. No solamente la persona en el púlpito, por supuesto, eso es algo, es un llamado de Dios, pero cada individual, cada cristiano es un ministro. Cada cristiano es un ministro en su hogar, en su comunidad y en su trabajo. Y nosotros como cristianos debemos dar gracias al Señor por lo bueno que vemos en aquellos que Dios pone en nuestro camino.
Entonces vemos en el primer versículo aquí que a Pablo en su ministerio le daba gran gozo. ¿Le daba gran gozo qué? Ver la confianza, ver la fe que los creyentes en Roma tenían en Dios. Y lo que él hacía es que le daba gracias a Dios por ella. Noten una cosa aquí, cuando dice la palabra fe, esta no es la fe que se refiere a la salvación. Esto se refiere a la fe que persevera. Esto se refiere a una fe que produce crecimiento y fortaleza espiritual. Y todos sabemos que la fe que brilla más brillante no es solamente la fe que vive siempre en la luz, en la iglesia y entre el pueblo de Dios. La fe que brilla más brillante es la fe que vive entre las tinieblas, la fe que vive en el mundo, la fe que no se deja llevar por la oscuridad, la fe que se levanta una y otra vez y sigue demostrando su confianza en el Dios de la Biblia. Sabemos que Roma era conocido como la cueva de los leones. Era el lugar de idolatría. Roma en esa temporada había mucha hostilidad hacia lo que era el cristianismo. Y sabemos que estudiando la tradición, la palabra, no la palabra, pero la tradición nos dice que fue en Roma el lugar donde Pablo fue decapitado. Y sabemos también que en Roma hubo una gran persecución bajo un hombre, un emperador que se llamaba Nerón. Y este Nerón lo que hizo fue, después de un gran fuego que hubo, que quemó mucha parte de la ciudad de Roma, le echó la culpa a los cristianos. Y empezaron a matar y a martirizar los cristianos y empezaron a quemar los cristianos en lo que llamaban las velas romanas. Los ponían en unos postes, los enredaban y los prendían como una fogata a los cristianos en Roma. También agarraban a las personas que decían que son cristianas y no estaban dispuestos a negar su fe en Cristo y los tiraban a los leones. Y se burlaban todos en el estadio mientras veían a los leones y a las bestias comer a estas personas, hombres, mujeres y jóvenes que eran cristianos, que no estaban dispuestos a negar su fe. Porque para ser salvos de la bestia, lo único que tenían que hacer es decir, niego a Cristo y acepto que el emperador romano es Dios. Pero fíjense que no estaban dispuestos a negar su fe en Cristo. Estamos viviendo en un tiempo en nuestro país. Yo sé que esto es mucho más común en otros países, pero estamos llegando a un tiempo donde hay mucha hostilidad hacia la Biblia, hacia la palabra de Dios, hacia el Dios de la Biblia, hacia el cristianismo. Y es verdad lo que dijo el hermano. Estamos viviendo en un tiempo donde el mundo se ha vuelto muy hostil hacia las enseñanzas de la Biblia. Por supuesto que la gente no son hostiles cuando tú le dices que Jesús nos enseña a amar, porque todo el mundo quiere ser amado. Pero ¿qué va a decir el mundo cuando tú y yo seguimos aceptando y viviendo las creencias donde Dios dice que debe ser santo? Donde Dios dice en su palabra que un matrimonio solamente es entre un hombre y una mujer. Donde Dios ha declarado que ciertas cosas no son aceptables ante Él. Pero el mundo está diciendo que estas cosas sí son aceptables ante ellos. Créanme mis hermanos que estamos llegando a este tiempo donde nuestra fe en los Estados Unidos va a ser probada. Pero tenemos al Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros. Y yo sé que nuestro Dios nos está preparando a través de la doctrina pura que nos están enseñando. Nos está preparando, nos está enraizando en su palabra, porque vamos a ser cristianos fieles hasta el final, pase lo que pase. Vamos a hacer una luz en las tinieblas que vienen a este país. Necesitamos estar listos para las consecuencias de nuestra fe. Necesitamos estar listos para las consecuencias de nuestra fe. Jesús mismo dice en los evangelios que si lo rechazaron a Él, también van a rechazar a las personas que son sus discípulos. Y sabemos que el mundo quiere permanecer en la oscuridad y el mundo no quiere la luz. ¿Por qué? Porque quieren permanecer en sus pecados. Entonces, es que quede claro, mis hermanos, que Dios nos va a dar la fortaleza en lo que seguimos brillando como una luz. Sabemos que necesitamos fe para lo que viene a nuestra nación y sabemos que la palabra nos dice que la fe es un regalo de Dios, que viene como a través de la palabra de Dios. Pero cada cristiano es responsable en asegurar que
que la semilla de la fe encuentre un lugar para crecer en nuestro corazón, en nuestra alma. Vamos a mirar la parábola del sembrador por un momento. Esa misma, gracias. Entonces, en la parábola del sembrador, porque estamos mirando la fe y Pablo está diciendo que le da gracias a Dios por esta gran fe que tenían los cristianos en Roma durante un tiempo de gran persecución. Vamos a mirar la parábola del sembrador. Yo creo que si somos honestos, en diferentes puntos de nuestra vida, cada persona aquí, incluyéndome a mí, nos podemos identificar con cada uno de estos ejemplos que vamos a mirar. Mateo capítulo 13. Versículo 8 hasta el 23. Dice, ustedes pues escuchen la parábola del sembrador, y aquí está la explicación. A todo el que oye la palabra del reino y no la entiende, el maligno viene y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es aquel en quien se sembró la semilla junto al camino. ¿Cuántas veces has oído un mensaje, pero no lo comprendiste? Y el próximo día ya ni te acuerdas el tema del sermón. Si alguien te pregunta mañana, ¿qué te dijeron el domingo? ¿Qué estudiaron el domingo? ¿O cuántas veces has leído tu palabra y ya por la tarde ya ni te acuerdas lo que habías leído? Versículo 20 dice, y aquel en quien se sembró la semilla en pedregales, entre las rocas y la tierra, este es el que oye la palabra y enseguida la recibe con gozo. Pero dice que no tiene raíz profunda en sí mismo, sino que solo es temporal, y cuando por causa de la palabra viene la aflicción o la persecución, enseguida se aparta de ella. Entonces esta es la persona que empieza obedeciendo y dice amén. Esta es una buena palabra. Pero apenas llegan los problemas en tu vida, en tu trabajo, en tu familia, porque has decidido honrar lo que Dios dice en tu palabra, esta persona se empieza a apartar de Dios, porque llegó la persecución y la aflicción. Versículo 22, otro tipo de corazón. Dice, y aquel en quien se sembró la semilla entre espinos, este es el que oye la palabra. Pero las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se queda sin fruto. Mis hermanos, aquí también creo que todos hemos experimentado esto, ¿no? Donde la semilla, la palabra de Dios la recibimos, pero tenemos tantas preocupaciones en nuestra vida, tantas cosas en nuestra mente. O estamos siguiendo el dinero, estamos buscando las cosas materiales como lo máximo en nuestra vida, y eso llega a ahogar la palabra de Dios en nuestra alma, y dice ahí que se queda sin fruto. Y el último corazón, miren lo que dice en el 23. Pero aquel en quien se sembró la semilla en tierra buena, en un corazón bueno, este es el que oye la palabra y la entiende. Este sí da fruto y produce, uno a 100, otro a 60 y otro a 30 por uno. Entonces noten que uno puede oír la palabra de Dios, pero hay temporadas en nuestra vida donde la palabra de Dios no produce fruto, y es por la condición de nuestro corazón, es por la condición de nuestra alma. Y puedo decirles honestamente que en todos mis años como un cristiano, han habido tiempos donde yo puedo decirles que me siento ahí y no he recibido mucho o nada de un mensaje. Y es fácil echarle la culpa al predicador, ¿no? Ese sermón no estaba bueno. Por eso es que me estoy quedando dormido esta mañana. Pero es interesante que al momento que sales de aquí ya no tienes sueño. Créanme que yo sé y conozco eso personalmente. Muchas veces el enemigo usa cualquier táctica que él pueda usar, entrando en tu alma, afectando tu alma por el exterior, para que no recibas la palabra de Dios. Les doy una ilustración del corazón. Hay un hombre que tenía problemas del corazón y tenía que hacerse una cirugía. Entonces fue al cardiólogo y le dijo al cardiólogo: doctor, ¿me puedes arreglar mi corazón? Y el doctor le dijo: claro que sí.
Entonces tuvieron una gran operación, 12 horas, entraron en el corazón, le limpiaron todas las arterias obstruidas y sale el hombre y le dice el doctor, ahora tienes acceso a toda la sangre que necesita tu cuerpo para vivir. Entonces viene la esposa del hombre y le pregunta al doctor, doctor, ¿qué pasará con la futura calidad de vida de mi marido? ¿Qué tipo de vida va a vivir? Y el doctor tomó un momento, hizo una pausa y luego dijo, arreglé su corazón, pero la calidad de su vida depende de él. Y sabemos, mis hermanos, que la palabra nos dice que Dios que nos ha dado a cada cristiano un corazón nuevo. Pero les pregunto esta mañana, ¿cuál es la condición de tu corazón esta mañana? ¿Y cómo arreglamos? ¿Qué tenemos que hacer si no vamos bien esta mañana? Tenemos que pasar tiempo íntimo con Dios, mis hermanos. Tenemos que pasar tiempo en la palabra de Dios. Tenemos que pasar tiempo en oración. Tenemos que buscar la cara del Señor. Tenemos que estar en arrepentimiento y adoración. Y es una promesa que Dios nos da en su palabra, que cuando tú te acercas a Dios de esta manera y tú lo persigues y lo buscas con todo lo que tú tienes en tu ser, Dios te da un corazón tierno hacia Él. Dios te limpia el corazón y te da la capacidad para recibir y entender la palabra de Dios. Amén. Entonces, el primer pastor, Pablo, ¿qué hizo? Dio gracias a Dios por la fe de los cristianos en Roma. Vamos a seguir en el versículo 9 y 10. Ok, dice, versículo 9 y 10. Aquí vemos una cosa muy importante. Vemos que este hombre Pablo, el pastor Pablo, vamos a llamarlo, sirve al rebaño de Dios por motivos internos. Miren lo que dice en el versículo 9 y 10. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin por la voluntad de Dios un próspero viaje para ir a vosotros. Cuando dice ahí en el versículo 9 que sin cesar hago mención de ustedes en oración, pues sabemos que Pablo era un hombre de oración. Sabemos que Pablo entendía que si no hay oración, no hay poder en sus palabras. Y les pregunto esta mañana, ¿a quién quieres ministrarle tú esta mañana? ¿A quién quieres ministrarle en tu vida? ¿Y eres consciente de que tus oraciones siempre serán más poderosas que tus palabras? Y que después de que una persona decide saturarse en la presencia de Dios a través de la oración, unas pocas palabras habladas serán más efectivas que 10,000 palabras habladas con poca o ninguna oración. El énfasis del ministerio espiritual, mis hermanos, siempre comienza con la oración. Y la oración siempre tiene que ser el mayor énfasis de nuestro ministerio espiritual. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser el mayor énfasis? Les doy 2 razones. Primera razón, porque cada uno de ustedes como ministros necesitan preparar su corazón ante Dios para poder escuchar de Dios. Necesitamos entregarle nuestra alma a Dios. Necesitamos escuchar lo que Dios está diciendo y lo que Dios le quiere decir a esa persona y cómo Dios quiere que nosotros comuniquemos ese mensaje a esa persona. Y la segunda razón porque tenemos que ser un pueblo de oración es porque queremos que Dios prepare el corazón de la persona o el grupo de personas con quien vamos a compartir. Queremos que Dios elimine la dureza del corazón y queremos que la semilla de la palabra de Dios encuentre un terreno donde pueda crecer. Y sabemos que la oración no es simplemente una oración rápida, es una actitud continua de oración. Es una desesperación que cada uno de nosotros tenemos que tener, que Dios obre poderosamente en esta persona o en este grupo de personas. Les doy una ilustración sobre la oración apasionada. Estaba leyendo una historia sobre un hombre llamado John Ashcroft. Creo que era un pastor y estaba hablando sobre las lecciones que él había aprendido en su vida.
de su propio padre terrenal. Y esto es lo que dice que muchos niños por la mañana se despiertan con el olor al café o con el canto del gallo. ¿Quién tiene gallos aquí? Okay. Y dice que él se despertaba con la oración apasionada de su padre. Que a veces él iba bajando por las escalas y oía a su padre y él se unía a él. Y su padre estaba suplicando por su alma. Y dice que nunca sorprendió a su papá orando o rezando por su felicidad. Porque el papá se daba cuenta que la búsqueda de la felicidad por sí misma es un esfuerzo frustrante, desilusionante y a menudo inútil. Nunca lo oías al papá rezar por una casa o por un coche o por una cuenta bancaria más grande. En cambio, él rezaba para que nuestros corazones se encendieran y se inspiraran para hacer cosas de consecuencias eternas. Él rezaba que los ojos de sus hijos se apartaran de lo temporal, lo físico y lo servil. Él rezaba a Dios, dirígele los ojos, la mente y el alma hacia lo eterno, hacia lo espiritual y hacia lo noble. Y dice que su padre nunca lo presionó hacia el logro, porque sabía que ese empuje de los niños tenía que venir de las reservas interiores, no de los designios exteriores. Simplemente el papá les ofrecía las posibilidades y gracias a su ejemplo dice que a veces mordíamos el anzuelo. Digo todo eso para decir que, hermanos, hay mucho más poder en nuestras oraciones de lo que tú y yo jamás sabremos. Y por eso tenemos que seguir siendo un pueblo de oración. Entonces, cuando dice en este versículo que Pablo sirve a Dios en su espíritu, esto está hablando de un motivo interno para servir a Dios. Muchas veces, mis hermanos, cuando tú compartes un mensaje con alguien, esa persona no te va a escuchar, esa persona no va a recibir lo que tú estás compartiendo con ellos hasta que ellos primero vean quién eres tú. ¿Y por qué será? Porque quieren entender tus motivos, quieren saber si tú realmente crees en lo que tú estás predicando. Y para aquellos que Dios ha puesto en tu camino, antes de enseñarles doctrina de la Biblia, muéstrales quién eres tú. Hay diferentes razones cuando viene al servicio ante Dios, ¿no? Muchos de nosotros servimos en el ministerio, en la iglesia. Hay diferentes razones porque la gente sirve al Señor. Y creo que en algún momento todos hemos luchado en algunos de estos puntos que voy a compartir. Algunas veces hay personas que sirven al Señor por temor. Porque dicen, si no lo hago, quizás Dios se va a enojar conmigo. Y quizás de consecuencia hasta puedo perder mi salvación. Hay algunas personas que sirven al Señor por posición. Porque quieren el prestigio y la estima que algunas veces trae el liderazgo. Hay algunas personas que sirven por el poder. Porque quieren ser jefes, quieren enseñorearse de quienes están bajo su cuidado. Hay otros que sirven simplemente por la apariencia, para que las otras personas digan, mira, esta es una persona justa, esta es una persona buena. Y algunas veces hasta los hijos se sienten obligados por sus padres a servir. Otros sirven por dinero. Algunos ven la iglesia como un negocio y se aprovechan de las ovejas de Dios. Créanme que Dios tiene una condenación especial para los hombres que hacen eso. Todos estos motivos son motivos externos. El servicio que nosotros le damos a Dios siempre es basado en un motivo interno. Es un sincero deseo de agradar y glorificar a Dios. Esa es la única manera de que nuestro servicio a Dios es espiritual y aceptable delante de Él. Miren lo que dice en 1 Corintios capítulo 10, versículo 31. Dice a los cristianos, entonces ya sea que coman, que beban o que hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Y mis hermanos, quizás comenzamos con motivos externos. Quizás empezamos a servir al Señor por las razones incorrectas. Pero con el tiempo corregimos esas cosas porque el Espíritu nos enseña que vamos mal.
O quizás empezamos bien y con el tiempo nuestro servicio se convierte en una rutina. Llevas años sirviendo al Señor y sigues sirviendo al Señor y es muy beneficioso al pueblo de Dios, pero lo estás haciendo por rutina. Y ya no lo estás haciendo por la gloria y la honra de Dios, para agradar a Dios. ¿Alguna vez, y no tienen que responder esto, pero quiero que lo piensen, alguna vez has servido al Señor por rutina? Y si estás aquí esta mañana y algunas de estas áreas te aplica a ti, arrepiéntete y vuelve a la única razón correcta para servir al Señor, para la honra y la gloria de Dios. Amén. Colosenses 3:23 dice: trabajen de buena gana en todo lo que hagan, como si fuera para el Señor y no para la gente. No hacemos nuestro servicio espiritual para que nadie nos diga bien hecho. Lo hacemos para la honra y la gloria de Dios. Y sabemos que algún día vamos a entrar en el cielo y el Señor nos va a decir ¿qué? Bien hecho, entra ahora al reino. Entonces quiero hablar sobre un momento, como estamos en este tema, sobre ser apreciado o no en el ministerio. Para todos los que sirven en ministerio, en la iglesia, algunos de ustedes tienen ministerios afuera de la iglesia. No todo el ministerio es aquí. Hay grupos de personas aquí que también salen los fines de semana a alimentar a las personas en la calle. O vamos a empezar un grupo pronto donde vamos a evangelizar y vamos a tocar puerta a puerta para invitar a las personas no solamente a conocer a Cristo si no lo conocen, pero también a venir a la iglesia para que puedan crecer y madurar en su fe y servir al Señor en la comunidad. Pero si ustedes han servido, toda persona que ha servido por un periodo de tiempo, ustedes van a entender esto bien. Hay tiempos donde las personas te van a apreciar por lo que tú estás haciendo por Dios, pero también hay tiempos donde las personas no te van a apreciar por lo que tú estás haciendo por Dios. Entonces, ¿qué haces? ¿Qué haces cuando la gente no aprecia tu servicio a Dios? ¿Qué haces cuando te sientes rechazado por las mismas personas? Y no estoy hablando de ustedes, por favor. Ustedes han sido muy buenos y apreciándome a mí aquí, a mi familia. Pero en general todos hemos experimentado esto. ¿Qué hacemos cuando las personas rechazan nuestro servicio a Dios? Cuando estamos derramando nuestro corazón ante las personas, sirviéndolos, invirtiendo nuestro tiempo, nuestros recursos para cambiarle las vidas, para ayudarles a madurar espiritualmente. ¿Qué hacemos cuando nos rechazan o cuando no nos dan gracias? Imagínense si Pablo hubiera dejado el ministerio porque no lo apreciaron o no le dijeron gracias. ¿Dónde estaríamos hoy? Sabemos que Pablo en las cartas de 1 Corintios y 2 Corintios hablaban mal de él. Sabemos que Pablo mismo, el gran apóstol, fue apedreado. Sabemos que lo dejaron por muerto. Sabemos que él sufrió mucho y fue encarcelado. ¿Por qué razón? Por servir al Señor, por cumplir su ministerio, por hacer lo que Dios lo había llamado a hacer, por ser obediente a la palabra de Dios. Y no siempre es fácil servir a nuestro Señor. Y creo que si somos honestos, por supuesto, todos sabemos que van a haber dificultades en nuestra vida. Y para los que salimos de una vida en la calle y en el pecado, entendemos que sufrimos mucho en esa vida. Para todos ustedes, antes de ser cristianos, sufrimos mucho en nuestra vida antes de Cristo por el pecado, por la manera en que el pecado nos dominaba, por los tipos de hombres y mujeres que ustedes eran en su familia. No solamente sufrieron ustedes, pero hicieron a sus familias sufrir. Pero eso era antes de Cristo, eso era cuando éramos dominados por el pecado. Ahora, como cristianos, es mejor pasar por dificultades porque estamos sirviendo al Señor y sabiendo que lo que estamos haciendo tiene un valor por la eternidad. Y por supuesto, mis hermanos, vamos a ser honestos, a nadie le gusta ser atacado. ¿A quién le gusta la aflicción y el conflicto aquí? A nadie. A ninguno de nosotros nos gusta ser atacado, que las personas digan cosas injustas o que no son verdad sobre nosotros. Pero cuando tú estás haciendo, algo es por seguro,
Cuando tú estás haciendo algo que tiene valor espiritual para el reino de Dios, créeme que el enemigo siempre va a intentar de detener la obra de Dios en tu vida. Y el enemigo va a usar las palabras de las personas, las palabras de tu esposa o tu esposo, las palabras de tu hijo. Porque si te puedo poner en un lugar donde te ofendes ante Dios, vas a decir, ya no más, ya no voy a servir a Dios más, porque yo no me inscribí para esto. Pero cuando vemos bien lo que la palabra nos dice, vamos a sufrir si no somos cristianos o vamos a sufrir si somos cristianos. Si vamos a sufrir, suframos porque estamos viviendo la vida que Dios nos ha llamado a vivir. Que nuestro sufrimiento traiga gloria y honra a Dios. ¿Qué vas a hacer si las personas no te aprecian? ¿Te vas a ofender y vas a dejar de servir a Dios? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Le entregas esa ofensa a Dios. Todos somos seres que todavía tenemos pecado en nuestra vida. Yo estoy seguro aquí, no tienen que levantar la mano, pero si les preguntara, ¿alguna vez han sido ofendidos en la iglesia? Quizás todos ustedes levantarían la mano. Pero aunque no siempre, aunque allá afuera quizás no nos hubiéramos llevado bien, la palabra dice que la gracia y el amor de Dios cubre sobre una multitud de pecados. Y venimos de diferentes áreas y tenemos diferentes pasados, pero lo que nos unifica es la sangre de Cristo que nos ha redimido. Es la sangre de Cristo que nos ha cambiado la vida. Y la misma manera en que Cristo nos ha perdonado nuestros gran pecados, la palabra dice que si nosotros no estamos dispuestos a perdonar a nuestro hermano por tan pequeña ofensa que él ha cometido hacia nosotros, Cristo no nos va a perdonar a nosotros. Y yo creo que ustedes conocen eso personalmente. Esos momentos donde nos enraizamos en nuestro propio derecho y decimos, no lo voy a perdonar, porque lo que él hizo está incorrecto, Dios, y tú lo sabes. Y Dios dice, entonces vas a seguir sufriendo en tu dolor y en tu situación hasta que estés dispuesto a entregarme ese odio y ese rencor a mí. Porque solamente Dios es juez. Y cuando nos ponemos en el asiento de juez, es un lugar muy peligroso, mis hermanos. Le entregamos eso a Dios, que es un juez justo, y Él sabe lo que Él va a hacer. Y Él corrige a sus hijos y a sus hijas. Y cuando hacemos eso, algunas veces día tras día, si el enemigo te sigue recordando a esa persona, ¿qué haces? Quiero hablar de esto un momento. Hay heridas que nosotros tenemos en nuestra vida. Hay heridas que hemos tenido en la iglesia y afuera de la iglesia. Pero si tú no permites que esa herida en tu vida se vuelva una cicatriz, lo que pasa es que cuando tú estás ministrándole a las personas o compartiendo, tú estás envenenando el mensaje que Dios tiene a través de tu vida. Estás envenenando lo que Dios quiere compartir porque todavía estás operando de un lugar lleno de dolor. Pero es cuando permitimos que Dios sana mi herida. Dios, yo no quiero vivir así. Yo no quiero vivir con este rencor hacia esta persona. Señor, bendícelo, Señor. Ayúdale a esta persona. Yo les digo que en mi propia vida, cuando he tenido estas ofensas en la iglesia y afuera de la iglesia, algunas veces, múltiples veces al día, tengo que ir al Señor en oración. Y tengo que entregarle a esa persona al Señor. Y no estoy orando, Señor, quiebrale los dientes a esa persona. Al principio sí. Pero eso no me traía libertad. Si acaso eso me hacía sentir más justo en mi rencor. Pero he aprendido que las ofensas van a venir. Pero cuando empiezo a bendecir a esa persona y decir, Dios ayúdale, Dios bendice a esta persona, te digo que el Señor ha cambiado mi corazón. Y han habido personas que me han hecho gran heridas en mi vida, pero ahora puedo pensar en ellos y les digo con toda honestidad que mi mente y mi alma es pura hacia ellos. No es por algo que yo pude hacer, es porque Dios nos limpia cuando estamos dispuestos a manejar las cosas de esa manera. Amén. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Si la palabra habla sobre diferentes tipos de amor, ¿no? El amor de Dios. La palabra habla sobre un amor entre hermanos. El único amor que nos puede permitir amar de esta manera, donde alguien puede no apreciarte,
no decirte gracias. Alguien puede ofenderte o atacarte cuando tú estás haciendo las cosas bien hechos. Es el amor ágape de Dios. Ese es el único amor. Y ese es el amor que Dios desea llenar en tu alma. Dios desea derramar en tu alma el amor ágape de Dios. Y el amor ágape es un amor que no requiere nada en retorno. El amor ágape es lo que hizo Cristo y Stephen, el primer martiro, cuando dijo, cuando lo estaban apedreando o cuando Cristo estaba siendo crucificado, que dijo, perdónalos porque ellos no saben lo que están haciendo. Eso es un amor que solamente Dios puede poner en nuestra alma. Y entonces necesitamos mantenernos conectados a Dios, al Espíritu Santo, a la presencia y el amor de Dios para que podamos seguir ministrando, pase lo que pase en nuestra vida. Porque si no, nos desanimamos, mis hermanos. Muy fácilmente nos desanimamos y queremos irnos de esta iglesia porque me ofendieron. Bueno, voy a parar ya. Entonces vemos que Pablo tiene un corazón de un ministro, de un pastor. Y vemos que Pablo se preocupa por la madurez espiritual del rebaño de Dios. Y acuérdense de quién era Pablo. Pablo era el gran perseguidor. Pablo era el hombre que quería borrar el cristianismo de la faz de la tierra. Y ahora Pablo, estamos leyendo en esta carta que le está diciendo a estos cristianos en Roma que ni siquiera los ha conocido: estoy orando por ustedes constantemente. Doy gracias por su fe. Quiero ir a visitarlos en personas. Solamente Dios puede cambiar un corazón de puro odio a puro amor. Y Dios lo hace para recibir gloria. Amén. Y hermanos, ustedes saben otra vez que no es siempre fácil servir al Señor, pero cuando servimos por un motivo interno que es la gloria y la honra de Dios, podemos superar cualquier ataque del enemigo. Versículo 11 y 12. Vamos a ver aquí la humildad de Pablo. Nos dice: porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seas confirmados. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. En otras palabras, Pablo quería visitarlos para dar de sí mismo a este grupo de personas. Pablo quería que ellos fueran establecidos en su fe. Pablo quería ayudarles a madurar en el Señor. Y esta es la realidad, que un ministro verdadero siempre animará a las ovejas de Dios, porque las ovejas le pertenecen a Dios, a vivir una vida santa y una vida entregada a Dios. Miren lo que dice en el versículo 12. Habla sobre que seamos mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Entonces aquí viene Pablo, el gran apóstol y el gran maestro, y él no dice: yo quiero ir a ustedes para que ustedes aprendan de mí. Y ustedes no tienen nada que me pueden enseñar. No, miren la humildad de él. Él dice: yo quiero ir a ustedes para animarlos a ustedes, pero también quiero ser animado por su fe. Y eso es importante reconocer eso, mis hermanos, en lo que ministramos a las personas. Nunca pienses que has llegado a un punto donde una persona no te puede enseñar, donde una persona que quizás acaba de empezar su caminar con Cristo. Porque muchas veces esa persona que no conoce la Biblia, pero acaba de empezar a caminar con Cristo, tiene una frescura que quizás tú no tienes en tu relación con el Señor. Y entonces es tan importante que como ministros del Evangelio de Dios, cada uno de nosotros, cuando el Señor nos manda a compartir, que estemos abiertos a lo que el Señor quizás quiera hablar en nuestra vida o animarnos en nuestra fe a través de esa persona. Yo te ayudaré, pero tú también me vas a animar a mí. Tu fe fortalece la mía. Entonces, creyentes maduros o inmaduros, todos tienen algo que ofrecer. Vamos a ver el versículo 13. El deseo del pastor Pablo de ver fruto en Roma. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. Entonces sabemos que por alguna razón, vemos esto en varias partes en la Biblia, pero por alguna razón Pablo no había podido venir a ver a los cristianos en Roma. Él tenía ese deseo, él quería venir a visitarlos
Y él quería ir, ¿para qué? Para obtener fruto. ¿Qué tipo de fruto? Fruto de salvación. Él quería predicar el evangelio, que va a ser el tema de la semana que viene, Romanos 1, 16 y 17. Este fruto es la conversión. Y para ustedes, para todos nosotros, la realidad es que no hay una recompensa más grande que poder conducir a otras personas a Cristo y que poder ayudarles a otras personas a crecer en su fe. Entonces, lo que Pablo tenía aquí era un buen deseo. Era un buen deseo. Pablo quería ir, animarlos en su fe, pero aparentemente Dios no quería que él fuera en ese momento. ¿Por qué? Porque Dios quería que él escribiera esta carta, la epístola a los romanos. Y como punto de aplicación, mis hermanos, a veces Dios dirá no a tus oraciones, porque Dios tiene otro plan. Mira lo que tenemos hoy, porque Dios le dijo no al sincero deseo de Pablo a ir a ver a los romanos. Tenemos esta gran epístola a los romanos. Como aplicación, siempre debemos permitir que Dios anule cualquier plan que podemos tener. Versículo 14 y 15. Dice: a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estás en Roma. Lo leo en otra traducción, el versículo 14. Nueva Biblia de las Américas. Dice Pablo: que tengo obligación tanto para con los griegos como para con los bárbaros. ¿Quiénes son bárbaros aquí? Para con los sabios, para con los ignorantes. Noten que Pablo usa esta palabra, dice que tengo obligación. Pablo no estaba predicando el evangelio por razones egoístas para que la gente lo conociera. Pablo estaba predicando el evangelio por causa de obligación. 1 Corintios 9:6 dice Pablo: sin embargo, predicar la buena noticia no es algo de lo que pueda jactarme. Estoy obligado por Dios a hacerlo. Qué terrible sería para mí si no predicara la buena noticia. Las palabras de Pablo. Miren las palabras de Jeremías el profeta, capítulo 20, versículo 9. Sin embargo, si digo que nunca mencionaré al Señor o que nunca más hablaré su nombre, su palabra arde en mi corazón como fuego. Es como fuego en mis huesos. Estoy agotado tratando de contenerla y no puedo hacerlo. Mis hermanos, el ministro de Dios tiene una motivación interna que lo obliga a compartir la palabra de Dios. Y el ministro de Dios, el único tiempo donde en realidad está satisfecho en su vida es cuando está compartiendo la palabra de Dios. Y esta es una de las maneras, si algunos de ustedes piensan que Dios los ha llamado a un ministerio de púlpito para ser maestros, pastores, ministros, esta es una de las maneras que tú sabes que Dios te está llamando al ministerio. No es algo que tú dices, yo quiero ser esto. Es algo que tú dices, yo tengo que hacer esto. Porque Dios no te permite hacer ninguna otra cosa en tu vida. Y todo lo que tú intentas hacer no te trae satisfacción hasta que llegas a enseñar la palabra de Dios. El hombre que es llamado por Dios a ser predicador no es por elección personal. Cuando dice los griegos y los bárbaros, por supuesto que los griegos son las personas de la cultura en ese tiempo, las personas educadas. Los bárbaros estaba diciendo las personas que no tenían educación. ¿Qué significa esto? ¿Qué está diciendo Pablo cuando dice que necesito compartir con los griegos? Estoy endeudado con los griegos y también con los bárbaros. Significa, mis hermanos, que todos necesitan escuchar el mensaje del evangelio. Aunque seas un médico, seas un abogado, seas un maestro, seas un trabajador de construcción, seas un obrero, seas un pandillero, seas una prostituta o un drogadicto, este mensaje que tenemos no discrimina. Este mensaje rompe todas las barreras culturales que hay. El evangelio es la solución para la necesidad del hombre y es lo único que puede restaurar a un hombre en relación con Dios. Versículo 15 dice Pablo: así que por mi parte, ansioso estoy de anunciar el evangelio también a ustedes que están en Roma.
Entonces dice Pablo que tenía un deseo profundo de ir a Roma para cumplir su ministerio. Miren lo que dice, vamos a cerrar aquí en Hechos 20:24. Dice Pablo: pero en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo, a fin de poder terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio solemnemente del evangelio de la gracia de Dios. Quizás no empezaste bien, o quizás sientes que has cometido muchos errores en tu vida. Pero lo más importante no es cómo empezamos, lo más importante es cómo acabamos. En cierre, acordémonos esta semana, en lo que seguimos nuestra vida, acordémonos que hay más poder en nuestras oraciones de lo que tú y yo jamás sabremos. Acordémonos que es después de uno saturarse en la presencia de Dios, que unas pocas palabras habladas van a ser más efectivas que 10,000 palabras habladas con poca o ninguna oración. Acordémonos que Dios nos ha dado a cada uno influencia sobre ciertos grupos de personas. Acordémonos que cuando ministramos tenemos que establecer confianza con las personas antes de que ellos realmente estén abiertos a lo que nosotros estamos compartiendo. Y acordémonos que para aquellos que Dios ha puesto en nuestro camino, antes de enseñarle doctrina de la Biblia, muéstrales quién eres tú. Mis hermanos, que esta semana nuestro Dios nos ayude a tener el corazón de Pablo en nuestro ministerio y que nuestro servicio a Dios sea solamente para la honra y la gloria de Dios. Amén.